Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes. Voy a permitirme a través de este video hacer la explicación de las instrucciones de cómo ustedes van a realizar la práctica en casa que nos va a permitir verificar cómo se da el transporte de sustancias a través del tejido conductor o del vaso conductor llamado xilema. Traigo aquí una plantilla con el ánimo de recordar, como ya lo habíamos hablado en clase, que cuando hablamos del transporte de nutrientes en las plantas, entonces nosotros tenemos que identificar que son las raíces, el tallo y las hojas, las estructuras de la planta que le permiten la entrada y la salida de agua y de nutrientes. Las raíces son las que me permiten absorber el agua y las sales minerales del suelo, el tallo transportarlos hacia el resto de las partes de la planta y las hojas son las estructuras en las que se realiza el proceso de la fotosíntesis y por lo tanto la transformación de esa savia bruta que se absorbe en la raíz en savia elaborada, reflejada básicamente en glucosa como alimento que sirve para nutrir la planta y para nutrir a los otros seres vivos que consumen los frutos, las hojas o los tallos o las raíces de las plantas. ¿Listo? Recordarles pues que como se había mencionado y como se muestra aquí en la figura del lado derecho, es el xilema el encargado de transportar la savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales hacia las partes superiores de la planta. Él hace un movimiento vertical ascendente de estas sustancias para que éstas lleguen a la hoja, donde a través de la fotosíntesis, como parte del proceso de nutrición de las plantas, se da la transformación de esas sustancias inorgánicas de la savia bruta en savia elaborada, en sustancias orgánicas, y las cuales son distribuidas desde la hoja de manera bidireccional, tanto hacia abajo como hacia arriba y hacia los lados, por parte del floema. Entonces recordarles que el xilema se encarga de transportar la savia bruta en una sola dirección vertical de manera ascendente y el floema se encarga de transportar hacia todas las partes de la planta la savia elaborada como producto del proceso de la fotosíntesis. En este sentido, entonces, nosotros sabemos que tanto el xilema como el floema son los tejidos de transporte, es decir, los responsables de la circulación de los nutrientes en las plantas. Y que el xilema permite la absorción en las raíces y el transporte del agua y de las sales minerales hacia las partes de la planta por medio de un proceso osmótico. Recuerden que la ósmosis es el proceso físico que permite el ingreso o el paso o el transporte de agua a través de la membrana celular, en este caso de las células que se encuentran en las vellosidades radiculares y de las células que se encuentran conformando todo el tejido del xilema. El floema transporta esa savia elaborada a través de un proceso de difusión entre las células que están interconectadas y que hacen parte del tejido del floema. Y de esta manera es como se va distribuyendo los azúcares y los nutrientes que se producen en la fotosíntesis por todas las partes de la planta. Entonces, la práctica que nosotros vamos a realizar a continuación, pues va a permitir verificar cómo se da ese transporte de nutrientes en las plantas, principalmente cómo se realiza por parte del xilema. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para realizar esa práctica? Entonces, para realizar esa práctica vamos a utilizar tallos de apio. Aquí tenemos el apio para que los que no lo conocen, ojalá tenga hojitas. Si no tiene hojitas, no hay problema. Yo tenía un tallo largo de apio y lo que hice fue dividirlo en dos, que son los dos pedacitos que yo voy a utilizar para la práctica. Pueden utilizar también tallos de acelga o pueden utilizar hojas de lechuga, de esa que viene sueltica, si se les complica utilizar el apio. O si en el jardín tienen flores blancas, rosas o algunos pompones o margaritas, pues pueden utilizar flores. ¿Por qué solamente dos? Bueno, vamos a utilizar un tallo que va a ser el control o la referencia para nosotros al final comparar los resultados de la práctica. Y el otro que es el que sí va a estar sumergido en el agua con colorante.
Si ustedes desean hacerlo con más tallos, utilizando más colorantes, que no sean 2 o 3 tallos, entonces no hay problema, pueden utilizar más tallos. Entonces los materiales en sí son los tallitos de apio, de acelga o lechuga, o las flores, el agua y los vasitos transparentes. Si no es posible, entonces los vasitos que tengan en casa, o pueden utilizar de las botellitas del Gatorade, las podemos cortar y hacer vasitos y utilizarlas para el experimento, y con eso reciclamos y podemos guardar esos vasitos para prácticas posteriores. Y los colorantes que generalmente uno los consigue en las salsamentarias o los consigue en las pastelerías, o en su casa pueden tener achote. Entonces si tienen achote, pues pueden utilizar el achote, que es un colorante que se utiliza para las sopas o para las comidas en general. Si tienen tinta de lapicero, bueno, utilizan la tinta del lapicero. Si tienen tinta de marcador, pues utilizan la tinta de marcador. No me vayan a utilizar esmalte o gelatina, porque pues uno, el esmalte no se disuelve completamente, y otro, la gelatina, pues como el experimento es para dejarlo de un día para otro, pues la gelatina empieza a solidificarse, por así decirlo, y no nos va a permitir pues hacer el experimento como tal. Es el propósito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, lo que van a hacer, entonces ustedes van a tener los tallitos, tienen los 2 tallos listos, van a alistar un vaso con agua solita, un vaso con agua sola, y van a utilizar en el otro vaso, van a utilizar el vaso que tiene el colorante. En este caso yo utilicé achote, que tenía achote aquí en mi cocina, que es un colorante natural, vegetal, que se extrae de unas semillas. Y entonces lo que voy a hacer es, ambos los lleno hasta la mitad prácticamente. Al uno no le coloco colorante, al otro sí le coloco colorante. Coloco un tallo en el que no tiene colorante, coloco un tallo en el que no tiene colorante, y coloco el otro tallo en el que sí tiene colorante. Y anoto la hora. Entonces, anoto la hora. Si ahorita son las 2:30, entonces yo sé que tengo que esperar 24 horas, y mañana a las 2:30 o después de las 2:30 visualizo qué pasó. Obviamente con el que no tiene colorante se supone que no va a pasar nada, pues lo único que puede pasar es que el tallo se hidrate y esté un poco más fresco mañana por el paso del agua. Y lo que va a pasar acá es lo que nos va a permitir evidenciar y conocer y mirar, reconocer los tejidos conductores en los tallitos de apio. Entonces vamos a mirar mañana qué pasa. Por lo general, uno cuando hace este experimento con colorantes que son de buena concentración, lo que encuentra al otro día es que las hojas se han pigmentado del color que utilizó y que disolvió en el agua. A veces no alcanzan a colorearse las hojas, solamente parte del tallo o unas que otras partes del tallo. No interesa, no se preocupen si no se colorean los tallos, si no se colorean las hojas como tal. Lo que vamos a hacer es, después de las 24 horas, vamos a tomar la parte que quedó sumergida, la parte del tallo que quedó sumergida en el colorante, y le vamos a hacer un corte transversal. O sea, el corte no va en el sentido en el que va el tallo, o sea, de aquí hacia acá no, el corte va así. ¿Listo? El corte va así. Si se dan cuenta en la foto de la pantalla, entonces el corte me indica, me deja ver como si fuera una media luna. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como una media luna. Mañana, cuando cortemos esa parte, ese colorante que disolvimos en el agua nos va a permitir ver una coloración diferente aquí en unas estructuras, y a partir de esas observaciones que ustedes van a anotar en su cuaderno de biología, van a anotar el experimento, los materiales, el procedimiento, y van a describir qué pasa en cada procedimiento y en los resultados que encuentran de diferencia entre el vaso que contiene el colorante y el vaso que no contiene el colorante, que encuentran de diferencias en las hojas y en el tallo de ambos apios, y cuando hacen el corte hacen los dibujitos describiendo qué es lo que encontraron. Generalmente hay unas estructuras en el apio que se colorean más intenso que las otras que están alrededor, y a partir de esas observaciones es que nosotros vamos a desarrollar la asesoría o el encuentro remoto de la próxima semana, cuando nos volvamos a ver.
¿Listo? Entonces tienen hasta el viernes para poder hacer este experimento en casa, poder enviar las evidencias, consignarlas en su cuaderno de biología y analizar y observar y ser muy curiosos y detallistas al realizar el experimento. Aquí, como está la imagen, también pueden utilizar las flores. De hecho, es una técnica que se utiliza en las floristerías para darle color, diferentes colores y tonos a las plantas, a las florecitas. Entonces, una vez ustedes hagan la práctica, sean curiosos y juiciosos con ella, pues entonces consignan sus evidencias en el cuaderno, me envían las evidencias a mí vía correo electrónico y a partir de ese conjunto de evidencias que yo recoja y del trabajo que ustedes han hecho, es que en la próxima clase vamos a retomar el tema y vamos a terminar de hacer la explicación y vamos a cerrar el tema y vamos a debatir al respecto. Vamos a saber qué fue que verificamos, qué fue que aprendimos, qué fue que encontramos, qué fue que logramos identificar haciendo esta práctica de laboratorio. ¿Listo? Espero me hayan entendido. Este video pues queda colgado en el canal de YouTube. Ya les envío el link por el correo, por el grupo de WhatsApp, para que ustedes, cuando tengan la posibilidad de acceder a internet, lo puedan visualizar y puedan realizar la práctica. ¿Ok? Bueno, les agradezco nuevamente su atención y espero pues que la explicación haya sido clara. Que tengan muy buena tarde.